¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Muchas gracias por estar de nuevo de visita en nuestro canal. Miren, esta es una información que nos llega del diario Miami Herald, del portal Miami Herald, y lo traen varios portales desde Estados Unidos. Un empresario venezolano ha sido arrestado en Miami. ¿Por qué? Porque el hombre le estaba prestando servicio de mantenimiento a los Sukhoi en Venezuela, sin tener licencia gringa, licencia de el bloqueo, sin tener esa licencia, estar evadiendo las sanciones gringas y estar lavando dinero según la Fiscalía del país poderoso. Claro, los medios de Miami, todos opositores al gobierno de Venezuela, tratan de esconder el trasfondo de esto, que es el bloqueo. ¿Por qué? Porque hay una narrativa desde que Guaidó está ahí en el paralelo, que aquí no existe bloqueo, que solamente hay bloqueo para 100 funcionarios de alto rango en Venezuela, incluido la familia Maduro. Y ustedes saben, y yo se lo he demostrado con creces a lo largo de todos mis videos, que Venezuela está embargada, bloqueada desde hace 5 años, por lo menos, desde 2015 a esta fecha. Poco a poco han venido surgiendo las sanciones. Tenemos 350 medidas ilegales por parte del país poderoso. Y esta es una prueba más que se confirma. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, es lo mismo que sucede con PDVSA, es lo mismo que sucede con los hospitales, es lo mismo que sucede con los servicios públicos, que para comprar una tuerca, que para comprar un tornillo, Venezuela, para reparaciones, para mantenimiento, para servicio, de todo lo que son su estructura a nivel internacional, están bloqueadas. Y las empresas temen hacer contratos, temen realizar negociaciones con Venezuela, so pena de que le caiga un informante, so pena de que alguna transacción sea captada por los bancos gringos y allí le sobrevenga la sanción, la fiscalía, el bloqueo de sus cuentas, la persecución de sus empresarios y todo lo que hace ese sistema perverso del bloqueo. Fíjate a este señor, aquí está, como dicen, las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami, Jorge Nóbrega, bajo cargos de lavado de dinero y de violar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro por adquirir un contrato para brindarle servicios a aviones de combate rusos comprados por la Fuerza Aérea Venezolana. Venezuela busca estos servicios porque le sale más económico que enviar estas alas de los Sukhoi Su-30 a Rusia, porque va a tardar mucho tiempo, porque es un tema de contingencia, porque es un tema de costos de mantenimiento. Y hay muchas empresas que se atreven corriendo el riesgo de ser perseguidos y de ser precisamente coaccionados por el gobierno del país poderoso. Este es el empresario. Aquí tenemos otra imagen un poco más grande que muestra claramente cómo el bloqueo no es a una persona, es a un gobierno como tal, y que muchas empresas se arriesgan, tienen que hacer marañas financieras, tienen que utilizar distintos nombres, distintos paraísos fiscales para hacer convenios con el gobierno de Venezuela en diferentes renglones: medicina, comida, alimentación, servicios militares y de todo tipo. Porque nosotros durante más de 100 años hemos sido dependientes de los gringos y del petróleo, no nos hemos diversificado, nuestra economía está atrasada y eso es lo que nosotros ahorita que hemos dado un paso, que hemos más o menos maniobrado con estas sanciones, debemos salir adelante, modernizando todo y rompiendo al 100% esas estructuras ya arcaicas de dependencia con el gobierno americano. Lo hace China, lo hizo Irán, lo hizo Rusia y lo han estado haciendo más de 30 países que han estado sobreviviendo a las inclemencias,
de un sistema monetario internacional y financiero que coacciona a cualquier gobierno que no esté de acuerdo con su perfil capitalista o neoliberal. Son inducidos a que tengan que ser de esa manera. El procedimiento ahorra los costos de tener que desmantelar las alas de las aeronaves donde se encuentran los tanques y enviarlas a Rusia para que sean tratadas. Nóbrega accedió a brindar los servicios sin obtener las debidas licencias de las autoridades gringas, señala la acusación. Ahí tienen pues, el bloqueo está vivito y coleando y no se vayan a estar creyendo en cuentos de camino que es solamente para Maduro y para Cilia. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.